Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos allá. Venga, buenas tardes, ¿cómo estáis? Tanto tiempo, ¿eh? Mientras se une el invitado de honor, Juan Ah, Francisco Pinedo. Hombre, hombre, un saludo, estoy rápido, ¿eh? Aún no he hecho la presentación, no he hecho ni la presentación ni nada. ¿Cómo estás, Juan Francisco? bien, bien. ¿Y tú, Sergi? Muy bien, muy bien. Ya me han dicho que está frío en Chile, frío, frío. Y yo aquí estoy en manga corta más no poder, acaloradísimo. Sí, el día estuvo un poquito más calurosito, pero parece que ¿Sí? tenemos nieve el viernes, así que estamos Ah, mira, preparados. mira. Bueno, va, señores y señoras, para mí es un honor y un placer presentar a Juan Francisco Pinedo, experto en muchos temas, pero hoy vamos a hablar de biomagnetismo y bioenergética con él porque me parece un tema, a mí, en lo personal, súper interesante. Permíteme un momentito, Juan Francisco. Súper interesante porque si bien lo conozco desde hace mucho tiempo el biomagnetismo, no ha sido hasta hace un par de años o así que, por así decirlo, puesto en marcha, en experiencia, en mi propio cuerpo, varias sesiones seguidas, ¿sí? Y ahí he podido apreciar enormemente los beneficios que tiene. Entonces ha sido toda una conjunción ahí de temas que quiero que los expliques tú, porque obviamente, si bien conozco un poquito el tema, soy totalmente ignorante. Así es que vamos por el principio, Juan Francisco, Bueno, por el principio. ¿Qué es el biomagnetismo? Quiero que nos expliques, por favor, qué es el biomagnetismo y, vamos, todos los aportes que nos puede realizar, porque si tú te pones a investigar, las personas, los testimonios que dan son muy auténticos. Entonces, quiero escuchar, por favor, y las personas que se han conectado también, a ver qué está pasando con el biomagnetismo. mira, el biomagnetismo es un principio que descubrió el doctor Isaac Boyce, un médico mexicano que falleció el año pasado. Él descubrió el par biomagnético el año 88, ¿ya? Hace ya 40 años atrás casi. Y él trabajaba en Ciudad de México, en un hospital, y quería tener más herramientas para poder dar mejor atención a sus pacientes. Trabajaba en un hospital con no muchos recursos y con bastante precariedad, entonces él empezó a investigar en cosas más complementarias, empezó a estudiar acupuntura y otras cosas, hasta que dio con un médico norteamericano que se llama Richard Meyer, que él estaba trabajando con imanes de mediana intensidad, o sea, de 1000 Gauss hacia arriba, trabajando en eh, usando solamente uno de los polos biomagnéticos para poder extraer el ion de hidrógeno, que tiene carga positiva, ¿cierto?, de distintos tejidos y órganos para producir desinflamación. Entonces el doctor Deutsch viajó a un seminario con el doctor Meyer a investigar, a entender de qué se trataba esto. Y después él eh, empezó a unir los puntos y dijo, si hay un punto en el cuerpo que se va hacia la acidez, carga positiva, por homeostasis tiene que ¿Ok? haber otro punto que se va hacia el negativo, ¿cierto? Carga alcalina desde el punto de vista de acidez o alcalina. Entonces, con esta teoría, empezó a trabajar con sus pacientes, o sea, era un médico completamente como de terreno. Él trabajaba directamente con sus pacientes, no era como un académico, un investigador desde ese punto de vista. Y el primer paciente con el que empezó a experimentar esto es con un paciente que tenía VIH. En ese tiempo, año 88, el Sí, VIH no, este olvídate, era olvídate. la epidemia y nadie lo entendía muy bien, etcétera. Entonces, él descubrió el primer par biomagnético es el par timo recto. Timo polo negativo, recto positivo. Entonces, empezó a trabajar con pacientes con VIH y al cabo de un tiempo, no recuerdo si al cabo de un par de años, eh, ya había tenido 18 casos de gente que había podido curar de VIH en ese momento con el par biomagnético. Eh, y así empezó a trabajar con otros pacientes con otras dolencias. Por ejemplo, llegó un paciente que tenía tuberculosis y él rastreaba los puntos
donde estaba el negativo y el positivo, hasta que daba con ellos, con un procedimiento que no viene al caso verlo ahora, pero básicamente él determinaba los pares biomagnéticos en el paciente mismo. Entonces, por ejemplo, tuberculosis encontró que era supraespinoso, supraespinoso. Y así llegó a determinar más de cerca de 300 pares biomagnéticos que definen prácticamente todos los virus, bacterias, hongos, parásitos. O sea, es Están conviviendo con nosotros, obviamente. claro, él lo que descubrió es que en el fondo cada microbio corresponde a un par biomagnético específico. Y si tú impactas con carga positiva y negativa en esos pares biomagnéticos, puedes desactivar el microbio. Él decía, está como eliminando el microbio, matando el microbio. Esto es muy interesante lo que estás diciendo porque realmente, o sea, yo soy persona aparentemente sana, tú eres persona aparentemente sana y muchos de los que nos puedan estar viendo son personas aparentemente sanas. Pero las personas se han de hacer conscientes de que aunque tú estés sano, dentro de uno mismo hay una flora y fauna de enemigos que en cualquier momento despiertan porque todos estamos parasitados, en menor o en mayor grado. Y ahí empieza el show un poquito. Entonces Claro. es bueno hacer hincapié en que no, yo estoy sano del todo. Sí, pero hay, por ejemplo, en mi caso, que ahí es donde quiero entregarte otra vez el que por favor nos expliques. Yo estando bien, me he ido a hacer una serie de sesiones de biomagnetismo para estar mucho mejor, para tener niveles más altos de energía, para tener una claridad de pensamiento aún mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te vas a una sesión? Sí, te colocan los imanes, pero para alguien que no sabe del tema, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es una conjunción de polaridades, un equilibrio? ¿Qué pasa ahí? Mira, lo que pasa es que toda la teoría del par biomagnético ha ido evolucionando, ¿cierto? Originalmente, un poco está esa misma mirada como más tradicional de la medicina, que un microbio es un patógeno cuyo único fin en la vida es destruirte, matarte o enfermarte, ¿cierto? Y que nos contagiamos de los microbios. Pero a medida que la biología evoluciona, hoy día el concepto ha cambiado muchísimo, porque en realidad nosotros ya tenemos todos los microbios, como dices tú. Nosotros tenemos microbios comensales en la flora intestinal, en los genitales, en la piel, en todo el cuerpo tenemos microbios, y hoy día se entiende, los biólogos tienen un concepto, los biólogos del desarrollo tienen un concepto que se llama el holobionte. Entonces, un poco lo que ha tenido la biología es que tú, para estar vivo todos los días, usas 30.000 genes humanos, que son los que tienes por ser un Homo sapiens, pero usas más de 1.000.000 de genes microbianos. O sea, los microbios participan, como si esto fuera una gran ecología, una selva en armonía. Cuando está en armonía toda tu flora intestinal, los microbios juegan un rol de apoyo a la vida, porque viven contigo, Sí, formando claro. este ser que se llama el holobionte. O sea, nosotros usamos de ellos también. Por ejemplo, en la producción de neurotransmisores participan los microbios. Si a ti te faltan microbios, hay neurotransmisores que no vas a poder fabricar. En la síntesis de proteínas, por ejemplo, para sintetizar vitamina K, para procesarla, tú necesitas el Helicobacter pylori. Si tú con antibióticos eliminas el Helicobacter pylori, pierdes un recurso. Entonces, hay otro médico mexicano que fue discípulo del doctor Goiz, que es un tipo muy joven, pero como todos los genios, está muy adelantado, que se llama Miguel Ojeda. Que se llama Miguel Ojeda. Yo estudié con él también, o sea, estudié con el doctor Goiz hace 15 años, y hace unos 5 o 6 años descubrí al doctor Ojeda, viajé a México y he estado estudiando lo que él enseña. Y el concepto de él es que el par biomagnético además es un campo de información, y cada microbio participa Totalmente. día a día en cada uno de los movimientos que para ti implica estar vivo. Entonces, un poco, para ir un poco al callo lo que tú preguntabas, cuando tú te vas a hacer una sesión de biomagnetismo, igual vas a tener microbios, porque esos microbios participan en cada fase. O sea, cuando estás sano, están participando en tus procesos de estar sano. Y cuando ellos se activaron como un patógeno y están, entre comillas, agresivos, es porque hay una disbiosis, o sea, hay un desequilibrio dentro tuyo que hace que ese microbio se active. O sea, es tu cerebro y es tu biología la que autoriza al microbio para que se desregule. Y cada microbio corresponde a ciertos tejidos, ciertos órganos que tienen sus propios conflictos. Por ejemplo, todos tus órganos de sobrevivencia, estómago, pulmones, órganos reproductores, se corresponden con tu cerebro más antiguo, ¿cierto? El cerebro reptil, y a Reptiliano. su vez
tiene conflictos de sobrevivencia. Y en esos conflictos hay microbios específicos que son las bacterias más antiguas, bacterias gram negativas, micobacterias. Por lo tanto, esas bacterias se van a activar cuando tú estés viviendo conflictos de sobrevivencia. Perdiste el trabajo, hay un problema con tu hijo. Son todos ahí estás dando en el... Ah, dale, dale. Entonces, los conflictos de la vida que tú estás negando, que no estás pudiendo resolver, van a activar microbios. Y ese microbio, el que te enfermaste, te está confrontando con una información que tú no estás viendo. Entonces, por ejemplo, los virus. Los virus tienen que ver con el cerebro más nuevo, que es la corteza, y los virus de ARN, por ejemplo, que estuvo de moda hace poco tiempo, el corona, tiene que ver con los conflictos de territorio. Y es cosa de que recordemos en qué estaba el mundo cuando empezó el corona. Estaba China y Estados Unidos en un tremendo conflicto de territorio, cómo se repartía en el mundo. Y el mundo entero se enfermó de un conflicto territorial. Y la gente que más resonaba con el microbio por su propio conflicto de territorio son los que más resonaron y hicieron síntomas, mirado desde este punto de vista. Entonces, cuando tú impactas con el par biomagnético, estás ajustando una información y estás ajustando ese microbio. No es que lo estés matando, es como que lo estás como equilibrando nuevamente. Mira, yo quiero desde la perspectiva de un no profesional en este aspecto, ¿sí? O sea, una de las primeras veces estando aquí en México que me he acercado al biomagnetismo, no sé si se ha quedado congelado, Juan Francisco, o... Ahí vienes, ahí vas. Vale. Una de las primeras veces que me acerqué yo aquí en México al biomagnetismo fue por una recaída así como que me empecé a sentir como más bajo de energía, ¿ya? Pero al poco tiempo mi mujer se empezó a sentir muy mal y fue en la época, bueno, que ya sabemos, ¿no? De todo este conflicto que hubo, de encerronas en casa y todo esto. Y curiosamente es porque le había picado el mosquito del dengue. Y luego yo informándome con el mosquito del dengue, de la gente que le había picado y esto, tardan 15 y 20 días en recuperarse. Mi mujer en apenas 2 días estaba perfecta, después de una sola sesión de biomagnetismo. Claro. O sea, ¿qué ocurre ahí? La imagen tuya se quedó congelada, pero estás en audio. Estoy en audio, sí. ¿Sigo congelado? Sí, bueno, al menos yo te veo congelado, pero esto sigue, que siga el show. Venga. Igual yo te escucho y tú me escuchas, ¿no? Sí, por supuesto, por eso te digo. Bueno. Dale. Mira, básicamente, cuando un microbio está activo, cuando tú estás enfermo de algo, ¿cierto? El par biomagnético que sostiene el microbio está desequilibrado. Nuestro cuerpo tiene un tejido que se llama la matriz extracelular, que es el tejido que conecta, que es el tejido conectivo, por eso, conecta cada célula de tu cuerpo, desde el pelo hasta la uña del dedo chico del pie, pasando por cada órgano, tejido, glándula, está todo conectado por este tejido conectivo. Y este tejido tiene una carga eléctrica negativa de menos 240 milivoltios, lo que lo hace que sea ligeramente alcalino, es negativo y ligeramente alcalino. Ese es el estado de salud. Cuando tú estás enfermo, la matriz extracelular en puntos específicos se va a desequilibrar en general hacia la acidez. Y se acumula ion de hidrógeno, que tiene carga positiva, ¿ya? Que producto del metabolismo natural del cuerpo, el cuerpo va acumulando este ion. Pero cuando, por la forma de vivir, las emociones que tenemos, lo que comemos, las razones, se va desequilibrando. Y que es bueno hacer hincapié en las personas, porque no es solo lo que comes, eso se lo hemos dicho millones de veces. Es más impactante lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo, lo que tú, como ves la vida, los conflictos, tal cual lo que dices tú, los conflictos que tienes versus lo que te está rodeando, o como tú interpretas las circunstancias que estás viviendo, que es importantísimo. Entonces, lo que te decía, que ese punto específico se fue a la acidez y otro punto se fue a la alcalinidad, constituyendo el par biomagnético. Y ese par biomagnético está a su vez asociado a un microbio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el virus del dengue es hipófisis, se impacta acá, negativo, vejiga positivo. Okay. Entonces, tú al impactar con el par biomagnético, hipófisis vejiga o bulbo raquídeo vejiga, vas a equilibrar la matriz extracelular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el polo, el que está positivo y el que está negativo, se va a volver a equilibrar. Y eso permite que se comunique el cuerpo, la matriz, o sea,
ese punto que está desconectado se vuelve a comunicar y tu cuerpo es capaz de llegar al equilibrio y el microbio o el agente patogénico es cancelado, es eliminado en ese momento. Entonces, a veces es tan impresionante como lo que le pasó a tu mujer, que a veces está una persona No, con dengue. no, yo de verdad doy fe y por eso también ha sido como quiero que un especialista en biomagnetismo, en este caso tú, por favor, se explaye y comente con las personas porque lo he vivido en propia carne, lo he visto, la recuperación inmediata. Obviamente, volvemos a decir, cada organismo es distinto. Quizás mi mujer tiene un factor de recuperación muy superior a otras personas, no lo sé, pero sí, en una sola sesión me quedé muy impactado ¿Sí? de ver la recuperación tras una picada de dengue, que supuestamente, lo digo desde la ignorancia por lo que después investigué, supuestamente la segunda vez que te pica el dengue, ahí es lo peligroso. La primera no mucho, pero te duelen los huesos, el cuerpo, es como si fuese una gripe multiplicada por 10. Y resulta que le había picado y una sola sesión y ahí fue cuando, oye, me voy a acercar más al biomagnetismo porque esto funciona y funciona muy bien. O sea, claro, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo vengo del mundo de la ingeniería, espérate, sigo congelado, ¿no es cierto? Sí, Sí. sigues congelado, o sea, el ¿Qué audio lo tal si tienes perfecto. salgo y vuelvo a entrar? Eh, yo soy un poco ignorante, no sé si, a ver, sal si quieres y yo te vuelvo a invitar a Dale. ver si resulta. Va, venga, dale, dale. Mientras me quedo yo aquí charlando con las personas, un momentito que vuelvo a invitar. Biomagnetismo. Ahí está. Invitar. Bueno, chicos, ¿qué? La sorpresa, ¿eh? De repente me desaparezco, Ahí aparezco, estamos, pues forma parte del proceso. Ahí estamos, señor. ahí Venga, estamos, sí. dale. Ahí ya, venga, va. Mira, Eh, lo que te decía para mí fue muy impresionante porque yo venía de un mundo completamente matemática, yo me dedicaba a construir edificios, en fin. por favor, escuchen lo que está diciendo una persona que viene del mundo, o sea, todos venimos del mundo tangible, pero es una persona estructurada, estudia una ingeniería, tiene una carrera, etcétera, y de repente la vida, ¡pum!, lo encamina por un lado, nada Claro. que ver. A mí me ocurrió idénticamente lo mismo, ¿eh? Lo mismo, lo mismo. Dale, por favor. Entonces, eh, a mí me pasó que yo tenía un dolor de espalda que no se me iba con nada, pero con nada. O sea, aquí entre medio de los omóplatos, un dolor que a veces tenía que dormir como boca abajo con una almohada, encorvando la espalda para que se me pasara. Iba al gimnasio, fui al kinesiólogo, fui al traumatólogo, nada, 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 nada. Y mi mamá me dice, mira, está mi amiga Liz Rodas, que es una de las primeras terapeutas de biomagnetismo en Chile. Me dijo, está haciendo esto de los imanes. Yo dije, ya, debe ser algo tipo nueva era, de mi mamá, Bueno, como que no le hice mucho caso, porque claro, desde ese punto de vista del mundo en que yo venía era un poco como, ya, bueno, mamá, sí, dije, mi mamá está diciendo esta cosa que debe ser una cosa medio esotérica, no me va a ayudar en nada, pero dije, bueno, me insistió tanto que fui a donde Liz. Y fue tan impresionante para mí porque literalmente me dijo, ah, tienes tal bacteria, que era mandíbula del par biomagnético, mandíbula negativo, positivo. Me puso ese par de imanes y nunca más. O sea, se me fue el dolor completamente y dije, ¿qué, ¿qué qué es es esto? ¿Qué esto? magia es Claro. esto? Ahí Y es empecé a cuando salta la pregunta investigar, de qué ha pasado. Sí. y nosotros en paralelo, nuestro hijo mayor en ese momento tenía 1 año y hacía unas bronquitis obstructivas horribles que teníamos que darle corticoides, inhaladores, kinesiología, se obstruía, dejaba de respirar, terrible. Entonces también lo vimos con biomagnetismo, con Liz. Y a las 2 o 3 sesiones se le fueron las crisis obstructivas. Qué bueno, qué bueno. Y después cuando nosotros estudiamos, mi señora estudió primero que yo con el doctor Lois, que vino a Chile, empezamos a hacerle biomagnetismo a nuestros hijos. Y lo que pasó es que luego de 15 años, mis hijos no saben lo que es estar en cama, enfermos, no conocen lo que es estar con fiebre, no han tomado nunca en la vida un antibiótico, y no es porque no queramos dárselo, no ha sido necesario. O sea, a Es que veces nos decían, ahí está, no es déjennos faltar necesario. al colegio, nos decían, por favor, déjennos faltar al colegio, porque injusto que nuestros amigos se enfermen, ellos empezaban con un poco de tos, imanes, listo, se sanaban. Entonces, para mí es la prueba directa de verlo en mi hijo, en mi familia, y bueno, después de 15 años con mis pacientes. Yo finalmente, hace 8 años, abandoné
abandoné mi práctica como ingeniero, colgué el casco, renuncié a mi trabajo como gerente de una constructora y desde ese momento abrí mi consulta y me dedico 100% a esto. Giro de 180 grados. ¿Verdad? Sí, venga. Sí, no, está maravilloso. Bueno, esas cosas son las bonitas que tiene la vida, ¿no? Las sorpresas que te da la vida. Oye, Juan Francisco, y aprovechando esto que acabas de decir, que un día colgaste el casco, dejaste tu mundo real, ¿no? ¿Qué otras, o sea, que sigues estando en el mundo real, pero me refiero al mundo del cual venías, de la carrera, de esto tiene que ser así, vuelco radical? ¿Qué Sí. otras disciplinas, qué otras terapias estás empleando aparte del biomagnetismo o las aplicas incluso en el biomagnetismo cuando la persona está tumbada en la camilla? Claro. ¿Qué haces? Mira, lo que pasa es que lo que yo estudié con el doctor Ojea, el doctor Miguel Ojea, que es un tremendo médico, investigador de biomagnetismo, discípulo del doctor Boyce, él desarrolló un concepto que se llama la microbioenergética. Ok, Microbioenergética por microbio y energética por la información. ¿vale? O sea, la pregunta que él dice es, ¿cuál es el microbio que soporta la información? Y él empezó a incorporar otra información, entendiendo esto de que un microbio es un confrontador. O sea, primero tú tienes que ir a la información para entender si tú estás resfriado o cualquier síntoma que haga tu cuerpo, siempre es la mejor estrategia de sobrevivencia o adaptación que está haciendo tu cuerpo. O sea, si tú estás enfermo de algo, tienes un síntoma, no es porque sí, ni tampoco es solamente algo emocional, es la biología completa adaptándose a la información. Entonces, el doctor Ojeda empezó a incorporar otras informaciones en el mismo rastreo bioenergético sostenido por el par biomagnético. Entonces, incorporó todo el conocimiento de la biocodificación, de la nueva medicina del doctor Hammer, o sea, biocodificación. Entonces, incorpora también lo de Bert Hellinger, Salomón Selam, del transgeneracional. Súper Eh, importante también, súper importante. Pero ¿tú absolutamente. esto lo aplicas en cada sesión o En solo una cuando ves? sesión, claro, Ok, en una sesión tú vienes, te acuestas en la camilla, yo hago el test de respuesta muscular y lo primero que pregunto es cuál es el conflicto biológico que está haciendo que tu cuerpo esté expresando este síntoma, ya sea esta enfermedad, este cuadro crónico, este problema de sueño, no puedes dormir, o estás con una rinitis alérgica que no se te va. no, no, Sí, no, por favor, sigue. Yo, que sí. me ha venido una Entonces, pregunta, sigue, sigue. tú con el test de respuesta muscular, que en el fondo es un test tomado de la kinesiología, tú puedes preguntarle al Correcto. inconsciente del paciente todo. Te va a arrojar fechas, en qué momento la persona hizo el conflicto, cuáles son las sensaciones, que es una forma de decir las emociones, pero las sensaciones más amplias porque es lo que activa la biología. O sea, cuál fue la emoción que activó ese conflicto, cuáles son los hologramas, o sea, como patrones de información que están sosteniendo esta información, y después de que tú encuentras toda esa información, preguntas cuál es el microbio que soporta la información. O Y ahí sea, entra el par biomagnético. y aquí ya tengo dos preguntas, ¿ya? La primera, agarrándome de lo que acabas de decir, o sea, después de todo este rastreo, le preguntas cuál es el microbio o el parásito que está ejecutando ese programa, ¿no? Ese software que te ha hecho Claro, enfermar o tal estás cual, viviendo un conflicto de tal. Pero, o sea, tal cual. aquí partimos por la premisa de todo conflicto viene dado por un patógeno, por un agente agresivo, o no No, tiene por qué. no es que esté dado por eso. Eh, todo síntoma que hace tu cuerpo, ya sea emocional, neurológico, físico, biológico, es una estrategia de adaptación. Ok, Y en ese movimiento de adaptación siempre hay microbios que están participando, sosteniendo esa información. va, No es que estén perfecto. causando, Vale. sino que participan en el proceso, pero es como el soporte de la información. Eh, es como Sí, eh, el par biomagnético, como es un campo de información, sostiene esa información. Entonces tú cuando impactas, por ejemplo, esa persona viene con insomnio. Entonces tú no solamente vas a poner los imanes diciendo, tiene tal microbio que causa el insomnio, sino que hay tales pares biomagnéticos más una fecha, un conflicto, un holograma, una emoción, o sea, un cuadro completo de información al que la persona está adaptándose inconscientemente, y además hay pares biomagnéticos que sostienen eso. Entonces tú ok. igual impactas los pares biomagnéticos, pero además tú al paciente le dices, te pasó esto en tal fecha, en tal momento, tal cosa, y al hacerlo consciente, eso le quita la carga a todo el conflicto, entonces es mucho más potente la Va, desactivación. va. Entonces ahí viene
cuando se produce la desprogramación, aparte del coloquio, es a nivel de la consciencia, de tú lo estás haciendo consciente al participante, a la persona que tienes en la camilla, para que interactúe. No es simplemente te pongo los imanes, sino que en tal momento tuviste un conflicto X, hazte consciente de esa información, ahora lo sabes, ayúdame a soltar, a liberar esa información y a través de los imanes vamos a ver el bichejo, por decirlo de alguna manera, que está sosteniendo esa información, vamos a desprogramarla. Ahora, ya que estamos con las nuevas tecnologías, mi segunda pregunta está relacionada con esto. ¿Eres capaz de atender a distancia? O sea, hay muchas personas, hay muchas personas que dicen es que si no es en físico no funciona. Digo, no es verdad. Yo llevo muchos años trabajando con sesiones energéticas a distancia, pero claro, al ser biomagnetismo, las personas creen que el imán tiene que estar colocado sí o sí encima del cuerpo. Y eso me gustaría que lo remarques, porque hoy en día hay mucha gente que nos puede estar viendo desde España, que nos puede estar viendo desde México, que nos puede estar viendo... Y obviamente no vas a agarrar un avión para irte a atender con Juan Francisco Pinedo, o si tienes en los medios, adelante. Pero a distancia se pueden atender contigo. Absolutamente. Mira, el doctor Boyce escuchó esto del trabajo a distancia. Los kinesiólogos, sobre todo los kinesiólogos holísticos, Fonach, George Woodhart, ellos empezaron a desarrollar incipientemente la bioenergética, porque ellos se dieron cuenta, con el test de respuesta muscular, que yo a tu cuerpo, tomando tu propio cuerpo, podía hacerle preguntas de tu inconsciente. Pero se dieron cuenta que también yo podía hacerle preguntas a través de tu cuerpo a una persona que estuviera en la sala sin tocarla directamente. Pero después a esa persona tú le decías, ándate 1 kilómetro de distancia, y también podía preguntarle. Entonces, el doctor Boyce, el año 94, una paciente de él, llegó y le dijo, mira, mi hermano está enfermo de tal cosa y vive en Italia. ¿Usted lo puede atender? Y el doctor Boyce le dijo, mira, en teoría se puede, pero no lo he hecho nunca. Hagámoslo. Y lo hizo todo el tratamiento a través de la hermana de este paciente, y esta persona se recuperó en Italia, se sanó. Es el primer caso de telebioenergética, de trabajo a distancia con biomagnetismo, en que los imanes no se los puso al paciente, sino a otra persona. Entonces, durante mucho tiempo... Perdóname tú a mí, porque justo me agarro de una pregunta de aquí que dice Julie. Oye, ¿la atención a distancia se realiza con algún intermediario? ¿Está la necesidad imperiosa de hacerlo con algún intermediario? No. ¿O simplemente tú puedes tener la silueta de un cuerpo humano y colocar imanes, por decir algo? Hay varias formas de aproximarse a esto. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, yo me acuerdo el jueves 19 de marzo, atendí todo el día de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche pacientes presenciales. Y el 20 de marzo nos quedamos encerrados acá en Chile. Y yo tenía 12 personas que atender. Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? A distancia. Pero en vez de usar un tercero, dije, uso mi propio cuerpo de antena de cada paciente. Y durante casi 3 años, todas las sesiones que yo hice, las hacía a otra persona usando mi propio cuerpo de antena. Entonces, a través de ti. Y esto me permitió que yo tengo pacientes... ¿Pero siempre tiene que haber un cuerpo de intermediario? Esa es la pregunta. No necesariamente. Yo lo hice así, durante la pandemia, pero hay otra técnica que también desarrolló un terapeuta chileno, que es un ingeniero también, que se llama César González, que él también desarrolló una aplicación que es muy conocida ahora también en México y en toda América y en Europa, que se llama PUMS, porque él desarrolló el concepto de por una mejor salud. Entonces, que es una forma muy específica de cómo aplicar la teoría del fenómeno tumoral que desarrolló el Dr. Boyce, de una forma específica, pero para el caso de lo mismo, pero él desarrolló el concepto de las cargas bioiónicas. ¿Qué significa esto? Yo te decía que el cuerpo está produciendo en forma natural iones de hidrógeno, que son hidrogeniones que tienen carga positiva. Y en forma natural está también produciendo oxidirilos, OH, que tienen carga negativa. Entonces tú puedes con bioenergética darle un comando al cuerpo. Entonces yo le digo, ya, Sergi, ordeno a tu cuerpo que se acumulen moléculas bioiónicas negativas en X Gauss en supraespinoso derecho, por ejemplo, que tuvieras tuberculosis. Y ordeno a tu cuerpo que acumule cargas bioiónicas positivas en supraespinoso izquierdo. Y estas cargas que sean sostenidas por X tiempo hasta que se ajuste el par biomagnético que sostiene tuberculosis.
Y es lo mismo, tu cuerpo va a estar fabricando un imán virtual. Te escucho, te estoy Entonces, escuchando, te estoy escuchando. perdón, que se quedó en la- Entonces tú puedes, no usando un cuerpo, sino que simplemente impactando, dando un comando bioenergético para que los mismos pares biomagnéticos, el mismo cuerpo del paciente los produzca. Entonces yo hago el rastreo a distancia y en vez de usar el cuerpo del paciente, uso, en el caso mío, uso los dedos. Entonces hago el test de Sí, acortamiento, le digo ya, por ejemplo, hay muchos ¿cierto? testeos, sí, sí, sí. Yo voy a conectar con Sergi y ahí ya se acortó. Yo ahora podría hacerte una terapia, porque ahí ya se acortó, ya estoy conectado contigo. Y después puedo empezar a rastrear ya qué par biomagnético tiene. Por ejemplo, ¿cuál es el par biomagnético que podríamos aplicar en Sergi ahora? Virus de ADN, virus de ARN, bacteria, gran positiva, gran negativa, aerobia, uno, 2, 3, enterococo fecalis. Hay un enterococo hoy día que yo podría impactar ahora, que el par biomagnético es plexo lumbar sacro. Entonces, perdón, bueno, en fin, da lo mismo el par biomagnético, pero yo podría decir que se acumula. Me estás desnudando en público. Me estás desnudando en público. Yo No, podría, dale, dale. en este momento, dar la orden que se acumulen esas cargas negativas y positivas en ese par biomagnético. Y lo más sorprendente es que aunque no te puse ningún imán y tampoco usé mi cuerpo de antena, tú te sanas. Eso la información va, ¿no? Si ahí estamos en la misma sintonía. Son años que en realidad yo ya prácticamente no me dedico a dar terapias porque han sido muchos años en los que he estado de uno a uno y en diferentes, de muchas personas y me interesa más otro tipo de interactuación, ¿no? Como la que estoy haciendo ahora con grandes profesionales para compartir mucho más y llegar a mucho más público, ¿no? Por así decirlo. Pero estás diciendo algo muy importante, o sea, sin colocar imanes, sin colocar nada, es el poder de la intención, es mi creencia, es mi convicción de que yo envío esa información y si tú estás receptivo a recibir esa información, la información impacta en todo tu cuerpo a nivel de órgano, tejido, célula, sistema, estructura, ADN, ARN. Tú lo sabes mejor que nadie eso, tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, es muy bonito esto que estamos diciendo. Mira, si bien el tiempo ya venció, vamos a seguir porque para mí está muy buena esta entrevista y la gente lo está diciendo ahí, ¿sí? Entonces, sigamos por la línea que tenemos, Juan Francisco, porque de verdad me interesa y quiero que cuando se hacen este tipo de entrevistas, las personas entiendan que todo esto que estamos aportando no es para ir en contra de la medicina, sino No, para complementar con la medicina y tener una salud radiante y vibrante. No hay que dejar de lado nada. Aquí no se está diagnosticando, los diagnósticos los hacen los médicos, pero hay una cosa que es el rastreo, como tú bien has dicho, o el testeo, uh-huh, que nos puede ayudar enormemente compaginándolo, complementando con la medicina normal, ¿no? La alopática, a que tú tengas una mejor salud. Ese rastreo es de lo que estamos hablando. Quiero que lo acabes de especificar un poquito más. ¿En qué consiste? Porque es impactante. Si no lo ha visto nadie nunca, las primeras veces es impactante. claro. Mira, el rastreo se usa el test de respuesta muscular, ya sea en directo o a distancia, y tú puedes encontrar en el fondo la etiología, la causa que está expresándose como un síntoma. Entonces, por un lado vas a encontrar la información, o sea, vas a encontrar la fecha, el conflicto, el holograma, quizás muchas veces, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños, la mayoría de la información es transgeneracional, siempre, porque los niños todavía no tienen vivencias propias, y además los niños son siempre reparadores, entonces como información vas a ir a encontrar transgeneracional, en fin. Pero además tú puedes ir a rastrear en el tejido específicamente. Por Qué bueno, ejemplo, qué bueno. un poco complementando lo que dices tú. Llega un paciente y me dice, tengo una hernia lumbar hace un montón de años en tal vértebra. Entonces yo le digo, muéstrame los informes médicos que hay ahí, porque yo voy a ocupar esa misma información para yo rastrear. Entonces, por ejemplo, el informe médico dice que es la L5, S1, tiene un disco, tal cosa, qué sé yo, y yo con bioenergética empiezo a preguntar, ¿dónde está el conflicto o la alteración? ¿Está en la vértebra, está en el periósteo, está en está en el ligamento anterior de la columna? Y me va a marcar. Y después voy preguntando qué alteración, si hay un exudado, un infiltrado, si hay calcificaciones. Y después haciendo esta misma impactación con cargas bioiónicas, puedo dar la orden al cuerpo de que eso lo elimine. Por ejemplo, si hay calcificación
alteraciones que eso producen mucho dolor a veces porque rigidiza el ligamento anterior, el ligamento posterior de la columna y la persona se siente muy tiesa. Y eso no necesariamente es producto de la hernia, sino que hay otras causas. Y tú puedes trabajar con eso y ayudar a la persona a que se recupere. Yo he tenido casos, me acuerdo que tenía un paciente que es un economista chileno bastante conocido que hace clases acá en la universidad, que no voy a dar el nombre por su privacidad, pero él anda mucho en bicicleta y tenía un dolor lumbar también que no se le iba con nada, no se le iba con nada, no se le iba con nada. Entonces yo empiezo a rastrear y me empiezo a mostrar los discos intervertebrales, la vértebra, las aponeurosis, las distintas estructuras que estaban con alteración. Entonces impactamos con los imanes, los pares biomagnéticos, pero además con estas cargas bioiónicas, las alteraciones específicas que habían en algunos de sus discos y en algunas raíces nerviosas emergentes. Y todo esto es como mental, porque yo no le puedo ir a poner un imán a la raíz nerviosa por dentro. Pero lo más impactante tanto para mí como para él fue que terminó la sesión y me dijo, se me fue el dolor. Se me fue el Qué dolor. bueno. Y hasta el día de hoy han pasado 5 años, nunca más volvió. Bueno, Entonces, a mí me vas a tener de cliente, te lo digo desde ya. bueno, Te lo digo feliz, desde ya. feliz. Te lo digo, no es broma, no es broma. Ya por el privado ya te escribiré y todo. Sí, sí. Tirando un poquito más del hilo, dime qué relación tiene todo el tema del biomagnetismo con la ciencia. Ya sé que viene de un doctor creado por el doctor Goetz, investigando y todo, pero para que no vean que esto es ah, esoterismo, por así decirlo, sino que hay una carga científica bien fuerte. ¿Qué relación tiene el biomagnetismo con la ciencia? ¿Qué relación tiene con la medicina alopática? Porque sí hay una relación y es una relación bien fuerte. Mira, el biomagnetismo originalmente el doctor Goetz quería que lo tomaran los médicos, pero en ese momento él fue obviamente muy rechazado por la comunidad porque era algo muy nuevo. Pero hoy día cada vez hay más médicos que Lo practican. quieren aprender esto y complementar su práctica, porque es muy complementario, porque no se contrapone, en ningún caso nosotros les decimos, oye, no dejen la medicina, todo se va complementando. Y nosotros usamos mucho el conocimiento técnico, científico, para poder trabajar y hacer protocolos bioenergéticos. Por ejemplo, durante la pandemia, una de las cosas que más me tocó ver es gente que tenía insomnio. Mucha gente con insomnio producto del encierro, Sí, etc. claro, o sea, fue un desajuste muy fuerte en el organismo, muy fuerte. Entonces, yo lo que hice, empecé a investigar los papers y la información científica de qué es cómo funciona el mecanismo del sueño. Entonces, empecé a investigar en el hipotálamo, hay ciertos núcleos, que se llama el núcleo ventral lateral preóptico, núcleos del RAF, distintos núcleos muy específicos, con neurotransmisores muy específicos que se van activando en distintas etapas. Entonces, yo con bioenergética empezaba a preguntar a los pacientes, ¿cierto? Si hay alteraciones en el núcleo preóptico, en el RAFE, pero para eso tuve que investigar científicamente cómo funciona el sueño en el paciente. Y lo más loco era que una vez que yo ajustaba esa estructura, a la persona se le iba el insomnio en una sesión. Qué Entonces, bonito, qué bonito. yo estoy permanentemente investigando y estudiando biología, ciencia, física, química, y cuando yo le enseño después a mis propios alumnos, les enseño desde lo más científico que pueda ser posible para que después pueda ser replicado. ¿Te fijas O lo que? sea, acabas de decir a tus alumnos, o sea, impartes cursos Claro, para formar con biomagnetismo y todo esto, claro. ¿sí? Bueno, no, Sí, sí, sí. es que es muy bueno que lo sepan los que nos Sí, están viendo y después piensa que el vídeo se queda grabado, tanto en YouTube como TikTok, etc. Entonces, es bueno que lo sepan y que se contacten contigo porque realmente, ya te digo, yo en el biomagnetismo, en lo personal, confío 100%. O sea, como todo, cada persona es un mundo. Ahí queda, sí, ¿no? Cada sí, persona es un mundo. Pero que funciona fidedignamente, está sí, clarísimo. Está sí. clarísimo. Oye, y retomando y siguiendo tirando del hilo, desde mi ignorancia me queda claro que funciona contra el insomnio, la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, etcétera. Pero ¿y estos males modernos, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, alergias, que todo el mundo está alérgico perdido hoy, que sea el polen, que sea el aire, que sea a todo? ¿Qué Sí. me puedes decir ahí? Biomagnetismo y todo esto. Claro, con biomagnetismo, ya con el biomagnetismo
original, el más básico, o sea, el más clásico, de solamente el par biomagnético y el microbio, que es lo que tú viste con tu mujer con el dengue, Totalmente, ya, sí. ya con esa aplicación solamente de los pares biomagnéticos, uno podía ayudar y en algunos casos eliminar completamente alergia y un montón de cuadros sumamente como huidizos muchas veces, ¿cierto? O sea, porque un poco la forma de tratar las alergias desde el punto de vista más tradicional es antihistamínicos nomás. Pero todo biomagnetista ha tenido pacientes con distintos tipos de alergia impactando los pares biomagnéticos ya, con algunas sesiones la persona se cura o se mitiga o se va. Pero más encima ahora al sumar la bioenergética, la microbioenergética, las técnicas de PUMS, o sea, es como si antes andábamos en un Mercedes-Benz, Ahora va a ahora ser, nos subimos en un claro, SpaceX, o sea, nos subimos a un Tesla, nos vamos a la Luna, porque es de verdad, es mucho lo que se puede hacer. O sea, uno puede con bioenergética rastrear el cuerpo del paciente hasta el nivel más energético, más sutil y también más qué biológico. O bonito, sea, uno puede llegar a rastrear qué una bonito. neurona, un axón, un microtúbulo y dar comandos para que esto se ajuste y la persona experimentar mejoría. Entonces, es mucho lo que se puede hacer. Bueno, No es infalible. maravilloso. Como todo tiene sus límites, tiene sus bordes, no es la panacea que cura todo, y depende de cada No, persona es que es lo que y lo que quiero, uno como terapeuta eso es, encuentre, pero si te ya es fijas lo he mucho lo que se repetido, puede hacer. si te fijas lo he repetido muchas veces, ¿no? Cada persona es un mundo, o Claro. sea, cada persona es un mundo. Las creencias de cada persona también van a impactar en que vaya más rápido o menos rápido en la eficiencia de la terapia. El nivel de conciencia que cada persona tiene en el momento que se pone en manos de un biomagnetista, en este caso que es contigo, también va a ayudar y va a permitir que la información entre a 1000 por hora o a 10 por hora. O sea, eso es así. No es que no funcione, es que tu nivel de conciencia quizás no te permite llegar a la evolución que tú quieres obtener en este momento de tu existencia. Eso también cabe remarcarlo muchísimo, pero que es Sí. eficiente, es muy eficiente. Oye, Juan Francisco, para mí ha sido un enorme placer. Te digo, vamos a estar súper en contacto. Yo mañana te escribo por inbox y todo. Si las personas te quieren contactar, quieres dejar, no sé, un número de WhatsApp o un correo electrónico para que quede en audio, Claro. yo después lo colocaré en el feed, todo. Es Sí. tu momento, por favor, porque de verdad no nos conocíamos, te investigué, aquí estás y me pareces un profesional como la copa de un pino. Y lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. Muchas gracias por invitarme a darme esta oportunidad, porque de verdad, a medida que yo voy descubriendo, profundizando esto, quiero compartirlo con más gente y enseñarlo y compartir con muchas personas, porque es mucho lo que se puede hacer. Yo tengo, bueno, mi página es www.jfpinedo.cl. Perfecto. Ahí hay más información mía, también ahí se pueden reservar horas directamente. Mi WhatsApp es +569-7987-4101 y mi Instagram, este que estamos viendo acá, que es @biomagnetismo Juan Francisco. Eh, Va, perfecto. Así que por WhatsApp, por la página, hay muchas formas de conectar conmigo y trato yo siempre de contestar lo más rápido posible. Como durante todo el día estoy con pacientes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, a veces no contesto de inmediato, pero siempre me doy el espacio para contestar las preguntas que Es surgen. bueno que digas eso porque la gente se pone nerviosa, ay, no me contesta, se pasan películas. No, que las personas estamos ocupadas y respondes en el momento que te puedes dar ese tiempito para responder. Pues sin nada más que decir, si quieres ya despedirte de algún modo, quieres decir algo con respecto a confíen, chicos, chicas, confíen, o sea, es una muy buena alternativa, es muy, no, lo que tú quieras, es tu momento. Bueno, muchas gracias, Sergi, por invitarme. Gracias Muchas a ti, gracias a todos un placer. por darse este tiempo, haberse unido a este live y acompañarnos. La verdad es que es una conversación muy bonita. Y de verdad, entender que el origen de la enfermedad es siempre uno mismo. Si uno parte por tomar responsabilidad, ya es la mitad del camino. No es el médico el que te va a sanar, el terapeuta, no es alguien de afuera. Si tú tomas responsabilidad y encuentras qué es lo que tú no estás viendo, vas a sanar. Con ayuda de un gran terapeuta, como puede ser Juan Francisco Pinedo, te van a ayudar a ver qué es aquello que no estás viendo, porque la gran mayoría, y me incluyo, me incluyo, cuando hay un conflicto,
Quizás hay algunos que son obvios, pero otros uno mismo a sí mismo no es capaz de analizarse. Tienes que tener niveles de conciencia muy altos y con ayuda de grandes y excelentes terapeutas se llega a la raíz del problema y se disuelve. Así que, por mi parte, te digo, un verdadero placer, un honor el haberte entrevistado de verdad. Estamos más que en contacto. Si las personas quieren contactarte, ya lo saben, yo lo pondré ahí en el Insta, en TikTok, en YouTube. Y que te vaya súper bonito, que tengas las consultas a reventar. Me pareces un terapeuta, vuelvo a reiterar, muy bueno. Y a mí ya me tienes de cliente. Te lo doy por firmado y por escrito. Bueno, ¿Va? Yo te contacto mañana con calma. ¿Va? muchas gracias, Venga, Sergio. gracias a Nos todas vemos. vosotras y todos vosotros que os habéis conectado hoy y a los que veréis posterior el vídeo. Y vamos por más y mejor. Un verdadero placer. Gracias. Gracias.